Vamos a iniciar la quinta sesión, cuya temática es sobre cómo podemos motivar a los alumnos para que hagan cosas, ¿no? Hagan cosas que les lleven a aprender, ¿no? Y sobre todo, esto hablaremos un poco en general, pero centrado en cómo hacerlo cuando impartimos asignaturas mediante aula invertida. Y bueno, vamos a empezar. Yo creo que el tema de la motivación de los alumnos es muy importante si pretendemos lograr que consigan el mejor aprendizaje. Sin embargo, hay otros docentes que piensan que la motivación es un problema de los alumnos, que tienen que traerla de casa y que si no la traen, pues no es el problema de su profesor. Pero yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque es claro que si el aprendizaje depende tanto de lo que los alumnos hagan y nuestra misión es conseguir que nuestros alumnos aprendan, pues entonces tendremos que hacer lo que esté en nuestra mano para motivarles y porque de esa manera van a aprender más, ¿no? Y desde ese punto de vista, motivar a nuestros alumnos, aunque nos parezca que es difícil, que es duro, pues es parte de nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad. Además, si fracasamos en motivar a nuestros alumnos, posiblemente eso lo que sirva es para que al final nuestros alumnos nos desmotiven a nosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que es un tema importante y, y bueno, y al cual tenemos que dedicar atención y energías, ¿no? E incluso tal vez sea un síntoma, si la motivación de nuestros alumnos no nos importa, tal vez sea un síntoma de que lo mejor es que cambiemos de profesión, ¿no? Bien, dichas estas cosas así un poco de principio, bueno, voy a comentar otra segunda cosa. En este curso no os he puesto como obligatorio un ejercicio que ponía en otros cursos y que, bueno, incluía preguntas sobre qué le pediríamos a un genio del aprendizaje si lo descubriéramos. Eh, no os lo he puesto como obligatorio, estaba abierto y algunos lo habéis contestado, pero bueno, la idea de este ejercicio en relación con la motivación es que, bueno, ese cuestionario ya lo han respondido, lo hice yo creo que hace, no sé, 4 años. Ya lo han respondido casi 400 profesores universitarios. Y entonces, lo curioso es que de esos deseos que le pediríamos al genio del aprendizaje, pues si hacemos una estadística, pues 2/3 de esos deseos tienen que ver con los alumnos y 1/3 tienen que ver con la motivación, el trabajo o el interés de nuestros alumnos por las asignaturas y por lo que les pretendemos que aprendan, ¿no? Y por eso, bueno, sé que esto de la motivación de los alumnos no es una obsesión personal mía, sino que es una cosa que importa a bastantes profesores, ¿no? Ahora os quiero hacer una pregunta y un poco relacionada con ese ejercicio, ¿no? Imaginaros que el profesor, ¿no? En este caso sería como Aladino, que encuentra la lámpara de la que sale el genio del aprendizaje. Eh, Cuando el genio le dice que le pida 3 deseos, Aladino, el profesor Aladino, le pide que su primer deseo sería poder motivar a todos sus alumnos por igual. Eh, ¿Qué creéis que le diría el genio al profesor Aladino? ¿Sería posible que incluso un genio consiguiese motivar a todos sus alumnos por igual? ¿O no, o ni siquiera para un genio sería posible? ¿Qué pensáis? Ponedlo en el chat. O sea, alguno, no es posible. ¿Por qué no es posible? Bien, veo que Fernando y Jorge han dado 2 golpes ahí directos. No es posible porque eh, Aladino. Eh, Porque los alumnos son diferentes, entonces a unos les vamos a tener que motivar de unas maneras, a otros de otras. Con unos vamos a conseguir un nivel de motivación, con otros vamos a conseguir otro. Es decir, son muy diversos los alumnos y entonces nos tenemos que adaptar a eso. Y si tuviéramos grupos de alumnos poco numerosos, pues podríamos a lo mejor
digamos, personalizar en gran medida nuestras estrategias de motivación. Si tenemos 100 alumnos, pues entonces lo que tenemos que hacer es asumir que los tenemos de todos los tipos, que los tenemos muy variados y que entonces para lograr motivar a la mayor parte de esos alumnos, pues tendremos que ofrecerles, pues digamos, una oferta variada de cosas que motiven, ¿no? Y con unas cosas motivaremos a unos, con otras cosas motivaremos a otros. Bien, veo que la idea, ¿qué dices? ¿Que no sabes cómo se puede medir la motivación, Juan Ignacio? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Bueno, hay una manera fácil de medir la motivación. Es por lo que hacen los alumnos. Si un alumno no hace nada, es que no está motivado. Si un alumno empieza a hacer cosas, es que le has conseguido motivar, ¿no? ¿Vale? Sí, cambian eso. Es decir, una de las ideas de la motivación es, por ejemplo, en metodologías de investigación educativa, ¿cómo medimos la motivación? Por las manifestaciones comportamentales, por ejemplo. Asistir a clase es una manifestación. Hay alumnos que ni siquiera asisten, ¿no? Entonces están menos motivados los que no asisten que los que asisten. Levantar la mano o preguntar en clase, bueno, pues es una evidencia de curiosidad, ¿no? Está más motivado el alumno que pregunta cosas que el alumno que no las pregunta. El hacer los deberes que les ponemos, bueno, pues eso también hay unos alumnos que los hacen, otros no, ¿no? Entonces, y también cómo establezcamos las condiciones, por ejemplo, de premio de la realización de esos ejercicios, va a favorecer que haya más alumnos que los hagan o menos. Es decir, nuestros premios, por ejemplo, van a poder incidir en la motivación de nuestros alumnos. Ya veremos que es vamos a tener hora y 3/4 centrados fundamentalmente a hablar sobre motivación y sobre cosas que podemos hacer para motivar a nuestros alumnos, ¿vale? Espero, Juan Ignacio, que al final de esta sesión tengas más claro cómo podemos medir la manifestación. Pero vamos, la idea es esa, la motivación. La medimos por manifestaciones de los alumnos, ¿no? Bien. ¿Ves? Esto es... sí, sí que las hay. Pregunta Aymar que si hay maneras de motivar sin premio. Bien. Bueno, eso que dices del... exacto. Bueno, el obtener mejor calificación ya es un premio, ¿vale? El aprender sería, digamos, sería algo intrínseco, ¿no? Al aprendizaje, con lo cual ahí, digamos, bueno, sería un premio. El alumno que quiere aprender siente que el aprender es un premio, ¿no? Pero en ese caso sería una motivación intrínseca. Vamos a ver, no penséis que nos vamos a centrar solo en un tipo de motivación extrínseca, no, vamos a ver distintas cosas que podemos hacer. Porque lo que va a ocurrir es que hay alumnos, por ejemplo, el alumno que tiene curiosidad, que quiere aprender, que quiere ser un gran profesional, pues digamos, lo vamos a poder motivar muy fácilmente de una manera intrínseca, simplemente con aquellos aprendizajes que puede obtener, con aquellas competencias que puede desarrollar, pues ya lo vamos a motivar. Y sin embargo, a otros alumnos que a lo mejor pues están en ese grado, no saben muy bien por qué, pero bueno, ya que están, pues quieren aprobarlo, ¿no? Para que les den un título y para eso tienen que ir aprobando. Pues a esos alumnos, digamos, habrá que utilizar otras estrategias para conseguir, digamos, motivarlos. Tampoco podemos coger y darles de lado, ¿no? Y no hacerles ni caso y centrarlos solo en los alumnos que ya están motivados, ¿no? Porque en ese caso, pues digamos, nuestra tasa de fracaso en nuestros alumnos, pues se elevará, ¿no? Y no queremos que eso ocurra, ¿no? Bien, entonces, lo ideal sería, posiblemente no vamos a poder motivar a todos, y sobre todo cuando tenemos 100, pero tenemos que intentar motivar al mayor porcentaje posible, ¿vale? Bien.
Bueno, hemos comentado ya que los alumnos y alumnas son muy variados con respecto a lo que les motiva. Debemos adaptarnos, debemos diversificar y personalizar nuestras estrategias. Debemos, por tanto, conocer distintos mecanismos por los cuales se les puede motivar. Debemos, en esto es muy importante también, no solo el intentar motivar, sino el lograr que eso se vea, que los alumnos lo perciban, ¿vale? Y que porque eso crea refuerzos, crea espirales virtuosas, ¿no? Ciclos virtuosos. Decíamos antes que alumnos desmotivados pueden desmotivar al profesor, profesores motivados pueden motivar a sus alumnos, ¿no? Y también alumnos motivados pueden aumentar el nivel de motivación de los profesores, ¿no? Yo diría que el primer punto que, que tenemos que conseguir es transmitir a nuestros alumnos el valor de los aprendizajes que van a obtener. Y ese valor, además, lo podemos tener como con con los bienes, ¿no? Lo podemos tener de dos tipos, ¿no? Un valor de uso y un valor de cambio, ¿no? El valor de uso sería, bueno, la utilidad intrínseca de los aprendizajes en sí mismos. El valor de cambio sería, si aprendes más, sacarás mejores calificaciones, ¿vale? Al ponerte el mismo examen lo harás mejor y sacarás mejores notas. Y eso posiblemente, pues, por ejemplo, sea una ventaja a la hora de conseguir luego una beca, a la hora de conseguir luego un trabajo, ¿no? Además de eso, también tenemos que ver otra cuestión que tenemos, en cierto modo, los profesores, un poco la función con nuestros alumnos que tenemos, sobre todo en este concepto de aprendizaje universitario ECTS, en el que los alumnos tienen que trabajar fuera de clase, pues los profesores también tenemos que ser un poco jefes de nuestros alumnos, tenemos que pedirles que hagan cosas. Pero claro, los profesores no pagamos con dinero, no nos dan euros para que los repartamos entre los alumnos. Entonces tenemos que utilizar otra moneda, ¿no? Y la moneda que podemos utilizar son las calificaciones, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que hay aprendizajes que son importantes en una asignatura, esos aprendizajes deberían estar valorados en las calificaciones y ese conocimiento sobre los aprendizajes que son valiosos y sobre cuánto valen en la calificación, pues hay que transmitirlo claramente a los alumnos, ¿vale? Ya lo hemos comentado, hoy se comentará más la importancia que tiene, por ejemplo, la evaluación continua para conseguir que los alumnos se esfuercen durante todo el cuatrimestre. Y según cómo esté bien de ajustado ese sistema, pues vamos a poder conseguir que nuestros alumnos trabajen más o menos. Nosotros tenemos mucha experiencia, nosotros ya en licenciaturas, ya en el año 2000, nosotros ya aplicando una ley que había entonces que te permitía pues hasta un 30% de calificación por actividades académicas dirigidas, pues nosotros ya, pues eso, hace 20 años empezamos a utilizar esas actividades académicas dirigidas por las cuales nuestros alumnos podían sacar hasta un 30% de la calificación. Ahora, por supuesto, en un esquema de evaluación continua, pues digamos, esto es todavía más fácil y más importante el hacerlo, ¿no? Nosotros ahora mismo, ya he comentado que para el estudio preparatorio en el aula invertida, pues nosotros otorgamos hasta un 10% de la calificación de la asignatura y hasta otro 20% por el trabajo en proyectos de equipo, proyectos o bien de bibliográficos, de trabajo en seminarios o experimentales de trabajo en las prácticas. Bien, también con el aula invertida, en el fondo, en la mayoría de los alumnos no tienen el hábito de estudiar las cosas antes de que sean tratadas en clase. Entonces, digamos, es algo que es distinto a lo que están habituados a hacer. Y es conseguir un cambio que, digamos, es difícil y hay que incentivarlo. Entonces, en ese sentido, ya visteis los datos que os mostré, como en el momento en el que se bonificaba el estudio preparatorio, pues conseguías
que de tener menos de la mitad de los alumnos que te lo hacían de una manera regular, pues pasabas a tener un 80% más de alumnos que te lo hacían. Es decir, que esas intervenciones del docente, por ejemplo, en este caso, pues diciendo que ese tipo de trabajo va a sumar en la nota o incluso cambiando la guía para que ese tipo de trabajo ya tenga un porcentaje de la calificación asignado y eso esté escrito en la guía, pues eso es importante porque eso va, digamos, va a cambiar el comportamiento de los alumnos. Bueno, este esquema ya os lo he puesto creo que en la videoconferencia de ayer. Y bueno, básicamente aquí era recordar toda una serie de acciones que podemos hacer para estimular el trabajo de los alumnos en contextos de aula invertida. Muy importante las bonificaciones, ¿no? Que esto, si lo queremos relacionar con el tema de la gamificación, pues serían lo que en gamificación se llaman points, badges y ladder bars, ¿no? Puntos insignias y tablas clasificatorias o rankings. Y para esto ya conocemos esa herramienta que ayer muchos habéis empezado a utilizar, que eran los cuestionarios, ¿no? Con Google Forms o con Egela y con los cuales pues podéis, por un lado, obtener información, por otro lado, comprobar que vuestros alumnos han trabajado, ¿eh? Y por otro lado, pues también el comprobar su trabajo y, digamos, recompensarles por ese trabajo que han realizado. Hoy vamos a ver otros aspectos, vamos a profundizar más en otros aspectos que conocéis menos. Uno va a ser el cómo analizar los datos de nuestros alumnos en relación al estudio y en relación a las calificaciones y cómo hacer marketing con ello. Ya de esto os he mostrado alguna cosilla, pero hoy vamos a ver más, ¿eh? Luego, otro aspecto importante que vamos a ver más tarde va a ser el de la narrativa, ¿vale? La narrativa, que es un concepto que durante los últimos años se ha puesto muy de moda, pero es un concepto que ya era, pues hace a lo mejor 15 años, ya era muy importante en los videojuegos, ¿no? En todos los videojuegos, el que juega tiene un papel y tiene una misión, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer nosotros en nuestras asignaturas es conseguir dotar al alumno de ese sentido de misión en nuestra asignatura. Que la recomendación luego lo vamos a ver en detalle, pero la idea es un poquito, la idea que hay que transmitir es que una asignatura es una oportunidad para aprender, para ejercitar competencias y para desarrollarlas. Y que los alumnos que aprovechan esa oportunidad aprenden y desarrollan competencias y sacan las mejores notas. Y los que no la aprovechan tan bien, pues sacan menos aprendizaje, sacan menos notas, sacan menos competencias. Y eso al final lo que se traduce es que aunque al final todos tengan un título, pues va a haber personas más competentes y menos competentes profesionalmente y mucho va a tener que ver con cómo hayan sido capaces de aprovechar las distintas asignaturas y las oportunidades que les han ofrecido de desarrollarse. Es decir, relacionar un poco digamos, el trabajo y el rendimiento en las asignaturas con el desarrollo de esos alumnos como profesionales. Y bueno, recordad también habíamos comentado que era importante lo que llamamos las R's, ¿no? Las reacciones del docente, respondiendo a sus preguntas, replanteando las clases en función de las dificultades que detectábamos, reconociendo públicamente a los que habían trabajado con el Hall of Fame, por ejemplo, y también recriminando en privado a aquellos que no hacen las cosas bien o que no hacen nada, ¿no? Y bueno, más o menos la agenda de la sesión va a ser muy sencillita. Primero vamos a tener un punto que posiblemente nos lleve más de la mitad del tiempo, que es cómo hacer el marketing de una asignatura que usa aula invertida, ¿vale? Y luego vamos a tratar dos puntos. Uno, acerca de la gamificación y su lenguaje, que ya veremos que es una cosa muy útil, nos va a dar muchas ideas sobre cómo podemos estimular a estos alumnos. Y finalmente, pues pondremos una serie de ejemplos de cosas que podemos hacer para gamificar nuestras asignaturas y para, digamos,
aprovechar ciertas estrategias o ciertos mecanismos de gamificación. Y bueno, y antes de empezar con el primer punto, con el marketing, os hago otra pregunta. ¿Cuál pensáis que sería el día D en una asignatura? ¿Os acordáis del día D, el día del desembarco de Normandía? Cuando los aliados, bien, vamos bien, cuando los aliados no pusieron los pies en Europa, ¿no? Desembarcaron. Bueno, el día del examen. El día del examen es importante para ver, bueno, o de los exámenes, ¿no? Para ver qué es lo que se ha aprendido, ¿no? Pero el primer día, tener en cuenta que está pensando un poco de qué va la videoconferencia de hoy. Va sobre motivación, ¿no? Si fuera sobre evaluación, pues posiblemente habría días importantes en la evaluación. Pero en relación a la motivación, el primer día es muy importante. Y como dice Aymar, para tener un gran día D hay que empezar antes, ¿vale? Hay un libro que no sé si alguno habréis leído, se llama Teaching Tips de Makichi, que yo creo que es el libro sobre enseñanza universitaria que más se ha vendido. Makichi fue presidente de la Sociedad Americana de Psicología y este libro tuvo unas 15 ediciones. Ahora ya Makichi ya se retiró hace tiempo y siguen saliendo ediciones del libro con su nombre, pero ya lo escribe una discípula suya, Marila Savicki. Y este señor le daba tanta importancia al primer día de clase que tenía una serie de capítulos que se titulaban Un mes antes del primer día de clase, una semana antes del primer día de clase, el día antes del primer día de clase, el primer día de clase. Es decir, para él era, pues eso, como el día de. Y yo comparto esa idea porque es mucho lo que podemos hacer. Realmente en ese día podemos convencer a nuestros alumnos de que se tomen en serio nuestra asignatura, de que les podemos dar una visión sobre las cosas que van a aprender, las competencias que van a ejercitar y de esa manera podemos ganárnoslos, no definitivamente, pero sí un impulso inicial, ¿no? Para empezar a hacer cosas, ¿no? Luego, claro, luego tendremos nosotros también que ir cumpliendo esas cosas que hemos prometido al principio, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. Y vamos a dedicar, por tanto, mucha atención a cosas que se pueden hacer en el primer día de una asignatura que se va a impartir mediante aula invertida. Bueno, aquí tenéis una almohada sobre el día D, un cojín más bien, con las distintas playas, ¿no? En las que hubo desembarcos, ¿no? Y la cuestión, la habéis comentado alguno, Aymar decía, yo empezaría antes de las clases, pues lo importante para tener éxito en el día D es planificarlo y prepararlo. Es decir, hay que invertir ahí una energía antes del primer día de clase para que cuando lleguemos allí, pues eso sea un desembarco exitoso. Yo, abundando en la metáfora, diría que el primer día de clase es un desembarco en el cerebro de nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que empezar a conquistar terreno en sus neuronas para, de esa manera, digamos, hacer que sus cerebros, digamos, trabajen en nuestra asignatura. Hay gente que dicen que los alumnos no se acuerdan de las cosas que les decimos en el primer día de clase. Pero yo creo que eso simplemente lo que demuestra es que no hemos conseguido un primer día memorable, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que conseguir es eso, que el primer día sea memorable, ¿no? Y para eso tenemos que utilizar todos los recursos que los dispongamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en las asignaturas que impartimos nosotros en inmunología, lo normal es que vayamos todos los profesores que vamos a participar en la docencia, en las prácticas, en los seminarios, vayamos a la presentación. Porque eso en la mayoría de las asignaturas no se hace. En la mayoría de las asignaturas a cada clase va un profesor o una profesora y ya está. Pues no, pues ahí nos presentamos 3 profesores o 4 y de esa manera estamos mostrando desde el principio nuestro compromiso, ¿no?
Y, por ejemplo, hay veces nosotros que también cuando vamos a los seminarios, que tenemos seminarios de tutorías, pues también vamos 2 y 3 profesores si hace falta. Y de esa manera estamos demostrando que no estamos haciendo las cosas con los mismos mínimos recursos, sino que estamos haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Bien. Y bueno, simplemente tenemos que incluso en ese primer día tenemos que intentar romper el hielo, ¿no? Porque normalmente los alumnos llegan allí pensando pues que les van a contar un rollo, ¿no? Y entonces pues digamos, hay que romper algo con eso. Y nosotros incluso planificamos actividades que, bueno, que os las voy a contar y muchas las podéis utilizar en otras asignaturas, ¿vale? Bien. Y bueno, entonces vamos a meternos en este tema que yo decía que era como la primera mitad, ¿no? El cómo hacer el marketing de la asignatura en la presentación, ¿no? Y os voy a contar tres grandes tipos de trucos que utilizamos, ¿no? El primero, nosotros le solemos poner ejercicios de interpretación de gráficos de resultados de promociones anteriores, para que vean un poco, bueno, pues qué es lo que importa en la asignatura. Luego otra segunda estrategia que, bueno, esta sería una estrategia claramente dirigida a la, digamos, a la motivación intrínseca y digamos, a la comunicación entre alumnos, sería, nosotros les llamamos cartas de recomendaciones o emails, antiguamente eran cartas, ahora son emails, ¿no? Escritos por compañeros destacados de promociones anteriores, compañeros que sacaron sobresaliente, que sacaron matrícula y que les cuentan su experiencia a los alumnos del futuro y les cuentan qué hicieron para obtener esos resultados tan buenos y se supone que si los nuevos alumnos siguen esos consejos, pues las cosas les irán bien, ¿no? Como a aquellos compañeros que les aconsejaron. Y finalmente voy a comentar un tercer grupo de, digamos, de trucos o de actividades, que es hacer actividades rompehielos. Nosotros, por ejemplo, también, claro, esto depende del tipo de clase. No es lo mismo con una clase de 100 que con una clase de 25, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en cursos en los que tenemos menos alumnos, pues les pedimos que saluden a la clase cuando pasamos lista, les pedimos que saluden y que digan cuál es el tema del temario que les parece que es el que más les gusta o su preferido, ¿no? E incluso pues les decimos que bueno, que en función de lo que salga, pues que daremos un tiempo extra, ¿no? a los temas que sean preferidos por más alumnos, ¿no? Incluso también, por ejemplo, algunas actividades, comentábamos, alguien ha comentado antes, ¿no? Lo importante que eran los exámenes y la evaluación, ¿no? También, pues ese es realmente el interés de los alumnos muchas veces. Si tú a los alumnos les llegaras a una clase de una presentación de una asignatura y les dices, no tengo guión, a ver, vosotros, ¿qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis saber de esta asignatura? Pues yo os aseguro que entre las primeras preguntas, cómo se va a evaluar, cómo se va a calificar, tal vez qué se va a hacer en prácticas, qué se va a hacer en seminarios. Hay una serie de preguntas que nosotros hemos comprobado, porque esto lo hemos hecho muchos años, hemos comprobado que son, digamos, lo que traen en la cabeza los estudiantes, ¿no? Y tiene que ver mucho con la evaluación. Entonces, por ejemplo, discutir en la primera clase qué métodos se van a utilizar para evaluar, para calificar, ir acerca de por qué se hacen de una determinada manera. Y nosotros, en nuestro caso, pues nos interesa que esa evaluación pues sea justa, que sea fiable, ¿no? Y bueno, y entonces tenemos algunos ejercicios que luego os voy a comentar y que son interesantes. Bueno, ahora os tenéis que poner en el rol de que sois alumnos de inmunología, en la presentación de inmunología, y entonces yo os voy a plantear un ejercicio de interpretación de gráficos, que es este gráfico que estáis viendo. Nosotros esto le damos tal importancia que muchas veces en las presentaciones de las asignaturas no nos contentamos con ponerles esto en el PowerPoint, sino que se lo llevamos impreso en un folio, llevamos impresos pues varios, un DIN A4, varios gráficos de estos con el fin de
digamos, de plantearlo como ejercicios, ¿no? Entonces, ahora vosotros sois alumnos míos y yo os pongo esta diapositiva y os digo que, bueno, aquí tenemos, digamos, las distribuciones de notas en 2 asignaturas. Aquí tenemos, veis en naranja, los sobresalientes y matrículas, azul clarito los notables, así en violeta los aprobados, en verde los suspensos, los no presentados y los que no se presentaron ni siquiera al primer parcial. Y bueno, estos son los datos de dos asignaturas. Y entonces la pregunta es, contestadme en el chat muy fácilmente, con un sí o con un no. ¿Es igual de fácil aprobar en estas asignaturas, sí o no? No, vale. Está claro. No es igual. Y bueno, porque claramente en una asignatura vemos que aprueban, pues, digamos, el 85% en la de la derecha y en la de la izquierda no aprueban ni el 40%, es decir, menos de la mitad, ¿vale? Luego no es igual. Bien, primera conclusión que hemos llegado a partir del gráfico. Vamos a ir avanzando. Sigo preguntando. ¿Cuál de vamos a llamar a estas dos asignaturas, a la de la izquierda A y a la de la derecha B? ¿Cuál asignatura sería un hueso? Que supongo conocéis el significado de esa expresión, ¿no? La asignatura difícil de aprobar, ¿no? Sería la A. Vale, todos los alumnos están. Siguiente pregunta que les hago a mis alumnos. Si fuesen 2 asignaturas optativas, ¿cuál de las 2 escogerías para matricularte? ¿La A o la B? Bueno, bien. La hueso no, la otra. Muy bien. Ya sé que a veces alguno dice, bueno, eso depende de la temática, ¿no? Y del interés, ¿no? Ciertamente, debería ser más importante, pero muchas veces los alumnos, ten en cuenta que decimos son optativas, pues una de las cosas que piensan ante las asignaturas optativas, digamos, es la probabilidad de tener éxito, ¿no? Pero bueno, digamos, a igualdad de lo demás, escogerían la asignatura más fácil. Bien, seguimos ahí. Y ahora les digo, bueno, os he estado gastando una broma. No son 2 asignaturas, es una asignatura. Y es esta asignatura. Bueno, y entonces, claro, ¿qué pasa entre las notas de un lado y las notas del otro lado? Pues bien, las notas del lado de la izquierda son las de los alumnos que preparan menos del 50% de los temas. Y las notas de la derecha son del subgrupo de alumnos que preparan más del 50% de los temas. Entonces, ya conociendo esta información, ya todo va teniendo sentido, ¿no? Y entonces, lo que yo les quiero llevar a mis alumnos es a que piensen que si es la misma asignatura y que separamos los alumnos de esa manera, ¿es igual de fácil aprobar si te preparas los temas que si no te los preparas? ¿Sí o no? No, claramente no es igual, ¿no? Es mucho más fácil sacar sobresalientes, sacar notables y aprobar si te preparas más de la mitad de los temas y es mucho más fácil suspender, acabar suspendiendo o no presentando o con un aprobado raspón sin una buena calificación si no haces ese trabajo continuo. Entonces, yo aquí les estoy, digamos, haciendo ver pues la realidad, porque esto es lo que ha ocurrido en años anteriores, ¿no? Bien. Y al final les transmito un poco lo que sería mi conclusión, ¿no? Pues que esta asignatura ha sido diseñada para que aquellos alumnos que trabajen de manera continua, es decir, que estudien antes de empezar los temas, que se tomen los proyectos bibliográficos en serio, pues saquen los mejores resultados. Y de esta manera les estamos anunciando a nuestros alumnos que el sistema de evaluación va a favorecer a aquellos alumnos que trabajen de una manera más continua. Y no solo se lo estamos anunciando, sino que se lo estamos demostrando con datos, ¿no? ¿Vale?
yo en mi caso, mis alumnos son de ciencias, entonces eso de los argumentos con datos se supone que en ciencia son importantes, ¿no? Los argumentos con datos, ¿no? Esta gráfica yo os la he enseñado en otro momento. Esta gráfica realmente, lo que hemos visto en la gráfica anterior era un análisis simplemente los que trabajan, los que estudian más de la mitad de los temas y los que estudian menos de la mitad. Aquí, sin embargo, hemos dividido el segundo grupo, es decir, los que estudian menos de la mitad de los temas, lo hemos subdividido, hemos hecho como una tomografía y lo hemos dividido en 3 cortes, ¿no? Hemos hecho un corte que son los que no lo hicieron en ninguno de los temas, los que lo hicieron en menos del 25% de los temas, ¿vale? En los que lo hicieron entre el 25 y el 50% y los que lo hicieron más del 50% de los temas. Y lo que se representa, ves que tenemos 2 grupos. Esto era una asignatura que cuando nosotros empezamos tenía muchos repetidores. Entonces, una curva son los alumnos repetidores, es decir, que no estaban el primer año, no era el primer año que estaban en la asignatura, y la curva azul, los alumnos de primera convocatoria, que a veces creen que, bueno, pues que son... Les va a ser más fácil las cosas que a los repetidores, pero bueno, veis que las cosas son bastante parecidas, ¿no? Entonces, al hacer esa estratificación, digamos, de los alumnos que menos se implican, pues vemos que no solo los alumnos que más se implican, pues tienen, lo que estamos representando es el porcentaje de cada grupo que aprobaron, es decir, la probabilidad, si lo ajustamos a un alumno individual, ¿qué probabilidad tiene de aprobar haciendo eso? ¿Vale? Pues de los de primera convocatoria, el 90% aprobaron. De los repetidores, el 80% de los que habían estudiado más de la mitad de los temas, aprobaron. Y sin embargo, en esos 2 mismos grupos, es decir, primera convocatoria y, voy a darle al puntero, primera convocatoria y repetidores, pues vemos que no habían estudiado ninguno de los temas, pues las probabilidades de aprobar disminuyen del 90% al 20% y del 80% al 0%. Es una disminución muy importante, ¿no? Y vemos aquí cómo, pues bueno, según se van esforzando algo más, van estudiando algunos temas, bueno, aunque estudiarte menos de uno de cada 4 temas, pues tampoco es ser un gran empollón, ¿no? Pero bueno, veis que ahí ya suben algo los porcentajes, las probabilidades de aprobar. Entonces, un poco la idea es que vean que existe una relación entre la frecuencia de la preparación de los temas y su probabilidad de superar las pruebas de evaluación, ¿vale? Y que vean que es una relación, en este caso, directa, ¿vale? Es decir, cuantos más temas estudias, más probabilidad tienes de aprobar. Entonces, bueno, con esto lo que intentamos es que nuestros alumnos, bueno, pues relacionen el estudio preparatorio con el éxito en la asignatura, que se den cuenta de que el estudio preparatorio es un factor muy importante en la consecución del éxito en esta asignatura. Bueno, una segunda estrategia que utilizamos es utilizar lo que antiguamente, porque esto lo empezamos a hacer hace pues casi pues más de 15 años, ¿no? Al principio llamábamos cartas, ahora lo llamamos emails, ¿no? Digamos, para los nuevos alumnos, pero escritas por alumnos del pasado que tuvieron buenos resultados académicos. Y bueno, aquí lo que estamos aplicando es algo que discutimos no sé si, creo que fue en la segunda sesión, lo discutimos, y era que precisamente en la aula invertida se consigue que los alumnos aprendan más, es porque se logra que una mayoría de los alumnos hagan precisamente aquellas cosas que normalmente hacen los mejores alumnos en las asignaturas normales y tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió que aquellos alumnos que eran los mayores expertos en cómo aprender nuestra asignatura eran precisamente aquellos alumnos que sacaban las mejores calificaciones y que podíamos utilizar su conocimiento y su experiencia para aconsejar a compañeros de promociones sucesivas, ¿vale? Y de esa manera, en ese contexto de aula invertida, pues alumnos que a lo mejor pues no tienen esos hábitos de los buenos estudiantes, pero si reciben esos consejos, digamos boca a boca, ¿no? O aunque sea a través de un mail, ¿no? De un alumno
pues que sacó matrícula te dice qué es lo que hizo él para sacar matrícula o ella, y entonces, pues bueno, pues eso puede animar a alumnos, digamos, no tan estudiosos a hacer algunas cosas que les ayuden a mejorar sus resultados. Y entonces yo lo que empecé a hacer era, cuando yo al final sumaba todas mis calificaciones, a mí me gusta poner siempre a los alumnos que saquen más de un 9, si son menos del 5%, pues les pongo matrícula a todos. Y si son más del 5%, pues escojo las mejores calificaciones y les digo, bueno, tenéis la probabilidad de optar a matrícula. ¿Y cuál es el examen? Bueno, pues suelo hacer dos cosas. Una, esto de la carta, ¿no? Es decir, muy sencillo. Pues escribe cuenta tu experiencia como alumno de esta asignatura y recomendando a tus compañeros de 2 años qué es lo que tienen que hacer para obtener unos resultados tan buenos como los que tú has obtenido. Y esa es una cosa que suelo hacer. Y otra cosa que suelo hacer también a veces es pedirles los apuntes, que me los muestren, pero básicamente para, digamos, digamos, revisarlos y escoger aquellos apuntes que yo vea que son más, digamos, que pueden ser más útiles para sus compañeros y ofrecérselos. Es decir, pidiendo permiso al autor de los apuntes, diciéndole, bueno, ¿qué te parece? Si te pongo una matrícula, ¿me das permiso para que suba tus apuntes al aula virtual y los puedan utilizar los compañeros que han suspendido en la evaluación ordinaria? ¿Te parece bien? Y claro, pues normalmente les suele parecer bien, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho en varias asignaturas hace varios años. Y bueno, esto empezó hace muchísimo tiempo. Empezamos a otorgarlo en el año 2003. Otorgamos el primer premio Billy Elliot, que era ese chavalín que quería ser bailarín y que no le dejaban. Su familia querían que fuera boxeador, ¿no? Y entonces un poco la idea era dar un premio a aquellos alumnos que querían aprender inmunología. Luego os contaré una anécdota de un ejemplo muy bueno, de un alumno que quería aprender inmunología y estaba dispuesto a hacer lo que hubiera que hacer para aprender inmunología. Y entonces a esos alumnos pues empezamos a pedirles que escribiesen cartas y bueno, luego al pasar, esto ya digo, lo hicimos durante licenciaturas y al pasar de licenciaturas a grados, pues cambiamos nuestra estrategia y ya, digamos, lo institucionalizamos como el examen para subir a matrícula básicamente consistía en hacer esas cartas, ¿no? Y esto, bueno, pues cuando empezábamos a impartir aula invertida en nuevas asignaturas, pues lógicamente una de las cosas que intentábamos primero, el primer año que hacíamos esto, era sacar cartas a los alumnos matrícula para convencer a los alumnos del año siguiente, ¿no? Y como he comentado, en algunos casos pues les pedimos que nos cedan apuntes como ayuda a sus compañeros que hayan suspendido y también como recurso instructivo para siguientes promociones. Y bueno, aquí tenemos, le pongo porque este fue muy gracioso. Un compañero y yo casi nos peleamos por su culpa, porque yo daba las clases de inmunología, había en turno de mañana y turno de tarde. Y yo daba en turno de mañana y le comento yo a mi compañero, digo, tengo un amigo, digo, un alumno americano que pregunta un montón, tal, no sé qué. Y me dice él, ese es alumno de la tarde. Y le digo que no, que es alumno de la mañana. Viene a todas las clases de por la mañana. Y me dice él que no, que viene a todas las clases de por la tarde. Ya le pregunté al alumno y el cabrón iba a todas las clases de la mañana y a todas las clases de por la tarde porque era un alumno que quería hacer medicina en Estados Unidos y para eso les exigen una nota muy alta. Y bueno, y entonces pues era capaz de chuparse todos los días las 2 clases de inmunología de los 2 profesores distintos, porque él pensaba que era una buena manera de aprender más inmunología, ¿no? Y de hecho sacó un 10,1, ¿no? Sacó una nota impresionante. John Zampella. Y bueno, este es el premio, que bueno, ya veis, tiene aquí una firma mía, pero bueno, esto es un valor, digamos, pues yo le decía, ponerlo en el currículum, que tienes el premio y tal. Y bueno, y veis, estos son pues sucesivos ganadores. En los primeros años, cuando lo empezamos a hacer, curiosamente, en nuestra metodología, nosotros en aquel momento utilizamos aprendizaje basado en proyectos
Y curiosamente en ese entorno los alumnos extranjeros destacaban mucho, ¿no? Y tuvimos varios premios Billy Elliot que o bien eran alemanes o bien eran estadounidenses. Luego ya, pues ya los alumnos españoles empezaron a espabilar un poco y empezaron digamos, a llevarse el premio, ¿no? Y luego veis que aquí os he puesto con unos asteriscos a algunos alumnos, que estos eran casos que a mí me interesaban mucho. Este alumno, Joaquín, es un alumno que sacó un 10 en septiembre, pero un 10. O sea, no le pude poner matrícula porque ya las había puesto todas, pero le puse un 10. Y estos dos alumnos, Enrique y Hadali, tenían una peculiaridad. Eran alumnos que sacaron matrícula, pero eran repetidores. Entonces a mí este tipo de alumnos me interesaban mucho, porque muchas veces los alumnos tienen la idea de que lo que les lleva a poder sacar un resultado excepcional en una asignatura es pues el tener un coeficiente intelectual muy alto, o una memoria buenísima, o una capacidad de expresión excelente. Y eso esa creencia muchas veces les hace poner límites a su esfuerzo. Y yo eso se lo quiero quitar de la cabeza. Entonces, para mí, la mejor manera de mostrarles que no son tus características innatas lo que te da la matrícula, es precisamente que haya alumnos que puedan suspender en junio o que puedan suspender un año y al año siguiente puedan sacar matrícula, se cambian. Posiblemente su coeficiente intelectual va a ser casi el mismo. Su memoria va a ser casi la misma que el año anterior. Su capacidad de expresión también. Pero si se han tomado la asignatura de otra manera y han pasado de suspender a sacar una matrícula, pues eso es porque lo importante son cosas que se pueden cambiar, como el esfuerzo. Son cosas sobre las que el alumno tiene poder de decisión, ¿vale? Y entonces, por eso estos fueron unos casos de premios Billy Elliot muy, digamos, muy interesantes, ¿no? Bueno, además los alumnos, pues esto es una respuesta de un alumno que casi cuando le di este premio, pues casi era como si le hubieran dado el premio Nobel, ¿no? Y estaba el alumno agradecidísimo. Y bueno, y luego las cartas, ¿no? De compañeros, pues veis, normalmente pues les solemos llevar, pues a lo mejor en un DIN A4 pues nos caben a lo mejor pues o una por cada cara o dos por cada cara de cartas de estas de alumnos anteriores y se las damos y de esa manera pues digamos se transmiten los alumnos los mensajes de alumno a alumno, ¿no? Y les cuentan un poco las peculiaridades de la asignatura, que básicamente las ideas, pues el estudio continuo, el aprender relacionando las distintas cosas, la importancia de asistir a clase, el esfuerzo diario. Bueno, esas son las cosas que suelen comentarlos. Y luego ciertas rutinas, a lo mejor pues de repaso de lo que se había dado en clase, el hacer los cuestionarios. También algún alumno comentaba que en esta asignatura no hay exámenes de otros años, porque, bueno, cuidamos bastante. Este es otro caso de alumno atípico. Este era un alumno, este es mi mensaje, le digo, ha sacado un 9 en inmunología genómica y farmacogenómica en la tercera convocatoria, ¿vale? O sea, ya en las dos convocatorias anteriores, pues no había conseguido aprobar. Y entonces te felicito por ello, pero quiero aprovechar tu experiencia para compañeros de próximos años, para ver si aprovechándose de tu experiencia pueden sacar el 9 antes de llegar a la tercera convocatoria. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues el hombre pues daba las gracias y bueno, y me dio algunas explicaciones, ¿no? El tema de hacer las evaluaciones previas a cada tema, esto es la forma que tenía el de llamar a los cuestionarios, ¿no? Que le da puntos, pero te obliga a llevarlo al día. El tema de ver que hay digamos, en el sistema inmune realmente es un sistema interrelacionado y entonces realmente no, hay que aprendérselo en conjunto y hay que aprender a relacionar las cosas. No puedes irlo aprendiendo a pedacitos. Y bueno, con estas ideas pues les transmitimos a los alumnos esas cosas.
¿Y qué más? Bueno, con esto ya hemos acabado lo de las cartas de los alumnos de otros años, alumnos destacados. Llegamos al tercer punto, que era el de actividades rompehielos. Yo os he comentado que, por ejemplo, en una asignatura, claro, esto a lo mejor con 100 alumnos, complicado, pero en una asignatura que tenemos con 25, una optativa de último curso, yo les digo, voy a pasar lista y cuando os nombre, saludáis a la clase, indicad cuál es el tema que más os atrae del temario y explicar brevemente por qué os interesa más ese tema, ¿no? Y bueno, antiguamente lo que hacíamos, como íbamos varios profesores, según los alumnos iban contestando, pues uno de los profes iba apuntando y al final, al día siguiente, les llamábamos la gráfica con las preferencias, ¿no? Ahora incluso con algunas de las aplicaciones que hay de respuesta, apps de respuesta, pues esto prácticamente se puede hacer de una manera simultánea, ¿no? Lo que pasa que aquí también era un valor añadido el hacerles hablar, ¿no? El hacerles, más que el que respondan con el móvil, ¿no? Porque es una manera, queríamos romper el hielo y que también a eso ayuda muchas veces cuando a la presentación van varios profesores, pues digamos uno de los profes puede hacer también el papel de alumno que pregunta, ¿no? Y interrumpir al que habla y bueno, y eso rompe el hielo, ¿vale? Y más cosas. Bueno, a ver, por lo que ya os voy a evaluar ahora, por lo que os he contado de estas asignaturas. Vamos a ver. Vamos a hacer un sondeo. Vais a tener 5 opciones. Solo una de esas opciones es la más correcta, ¿vale? Es fácil, muy fácil la pregunta. Irla leyendo. Son cosas acerca de una asignatura, ¿no? De las que nosotros impartimos, ¿no? Y entonces lo que tenéis que pensar es si estas cosas son correctas, son verdaderas o son falsas, ¿no? ¿Vale? Y bueno, veo que no va a hacer falta hacer el sondeo, ¿no? Claramente es la E, ¿no? Prácticamente. Ahora es claro, ¿no? Si haces el estudio preparatorio, aprenderás y obtendrás buena calificación. Si no lo haces, se convertirá en una asignatura difícil. Perderás oportunidades para desarrollar competencias profesionales importantes y con el sistema de evaluación continua vas a aprender más y vas a sacar una calificación mejor que si optas por el sistema de evaluación final. Con lo cual, bueno, esta es un poco una pregunta casi retórica, ¿no? La siguiente ya no, la siguiente, esta ya va más en serio. Otra pregunta. A ver, está un poquito pequeño nosotros les explicamos que normalmente en los exámenes se van a utilizar bastante preguntas MCQ, aunque no exclusivamente. Y que realmente en esas preguntas van a tener 5 opciones, pero solo hay una que es la correcta o que es más correcta que las demás, ¿no? Y entonces, si son 5 opciones, ¿cuánto tenemos que restar? Si los profesores de inmunología somos justos, ¡ay! Pero bueno, ya vais, os iba a poner un sondeo. ¿Veis que algunos dicen que un quinto, otros dicen que un cuarto? Nosotros esto les ponemos un sondeo, los alumnos ¿veis? Incluso hay más gente que piensa que un quinto. Bien, les dejamos que contesten. Después de que contesten, mostramos el resultado del sondeo. ¿Y qué ocurre? Pues que algunos han contestado normalmente, pues muchos, la mayoría suelen contestar la de que habría que restar un quinto. Hay bastantes que también que indican la de un cuarto y luego, bueno, pues alguno meta. Veo que aquí, ahora os digo de qué depende. Ahora os digo de qué depende, ¿vale? Básicamente la idea es, realmente aquí se confunden dos conceptos. Una cosa es la probabilidad de acertar por azar, que la probabilidad de acertar es un quinto, ¿vale? Pero otra cosa es el impacto que eso tiene en la calificación, porque cada vez que tú aciertas, te suma un punto, te suma una respuesta correcta. Y las otras 4 opciones, las otras cuatro opciones serían fallos, ¿no? Con lo cual, si tú respondes muchas preguntas al azar, lo normal es que de todas esas preguntas que respondas al azar, pues aciertes sí, una de cada 5, ¿vale? Pero claro, tenemos que ver cómo compensar eso entre sí. Entonces tenemos que hacer, si queremos que eso se compense, por cada acierto al azar, ¿cómo lo compensamos con los otros 4 fallos que se producen al azar?
pues lo lograremos si cada fallo resta un cuarto. Con lo cual, la respuesta correcta es restar, es lo que había dicho Aymar, restar un cuarto. Un quinto no sería correcto, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Una cosa sería la probabilidad de acertar, que sí, al azar, que sería un quinto, pero el impacto, digamos, para neutralizar el impacto que tiene ese acierto al azar, que lógicamente pues es cada pregunta que aciertas, digamos, te sube un punto, pues cada pregunta que falles te tiene que restar un cuarto y de esa manera se compensa. Y eso es lo justo, ¿vale? Más cosas, bueno, esto es quien... Otra cosa que nosotros, esto también lo dejamos claro porque si no hay veces que los alumnos se quejan. Hay veces que a nosotros, pues es importante, ¿eh? Lo justo es quitar un cuarto. Si los que quitéis un quinto en los test, estáis regalando puntos a los alumnos. Bien, entonces, el tema de una cosa que suelen protestar los alumnos. Nosotros incluso para los exámenes de bloque, exámenes parciales, se los hacemos, la mayoría de las asignaturas se los hacen en una hora de clase, ¿no? Dicen, bueno, un examen de evaluación continua. Pero realmente no nos damos cuenta de que esos exámenes, vale, son parte de la evaluación continua, pero a lo mejor tienen un peso importante en la nota. A lo mejor un examen de esos es un 30% de la calificación, o un 35%, o un 40%, depende, ¿no? Es decir, que es evaluación continua, pero tiene un alto impacto en la calificación. Y entonces se supone que deberíamos, en ese caso, nuestro examen debería ser fiable. Es decir, y con esto sabéis lo que es la fiabilidad, ¿no? Que si vuelves a hacer algo otra vez, te da más o menos lo mismo, ¿no? Sería un sinónimo de reproducibilidad, ¿vale? Entonces, nosotros, claro, los alumnos nos dicen, ¿por qué nos hacéis exámenes tan largos para esto? Bueno, que sería hacerlo en una hora de clase sería lo más cómodo para los alumnos y para los profesores. Y nosotros les mostramos esto, esta tabla, que lo que utiliza son distintos métodos de evaluación que se utilizan en medicina, ¿no? Entonces, veis que aquí está representado el tipo de prueba que se hace. Esto sería el MCQ, las preguntas de acción múltiple. Ensayos basados en casos, exámenes orales, casos largos, lo que se llama LCOE, que posiblemente os suene, bueno, otros tipos de... Y realmente, fijaros, nosotros aquí lo que les señalamos es un poquito, la raya lo que señala es que para distintos tipos de examen, hace falta distintos tiempos para llegar, por ejemplo, si estamos utilizando problemas de manejo con pacientes, pues para que nos salga reproducible, que a un mismo alumno le salga una nota muy parecida en 2 días seguidos que le hagamos el mismo examen, pues le tenemos que evaluar a ese alumno durante 8 horas, ¿no? Claro, eso, y además imaginaos de uno en uno, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tiene el MCQ es que en tiempos más cortos, fijaros, en 2 horas de examen MCQ se llega a una fiabilidad a un R de casi, bueno, en el caso de las 2 horas 0,76, 2 horas, 3 horas se quedarían 0,85. Es decir, que con un examen largo uno puede estar bastante, es decir, un examen, por ejemplo, a lo mejor pues de 75 preguntas de test, 80, pues uno puede estar más o menos seguro de que si lo repite, la nota va al mismo alumno, la nota va a salir muy parecida. Subirá medio punto, bajará medio punto, pero saldrá muy parecida, ¿no? Pero claro, fijaros qué pasa si ese examen es solo de media hora, de 1 hora o de media hora, ¿vale? Es decir, bueno, esto lo que demuestra es que para distintos métodos de medida necesitamos un tiempo de muestreo. Ese tiempo de muestreo en función del tipo de prueba, por ejemplo, es en exámenes de test con tiempos cortos, y vamos a decir cortos entre comillas, porque digamos, con 2 horas de examen llegas a una medida bastante fiable, que con otros métodos normalmente requiere pues bastante más tiempo, ¿vale? Eso de lo de las común al MCQ, sí. O sea, tú ten en cuenta, bueno, suponiendo que esas 75 preguntas que tú escojas para tu examen, digamos, sean un buen muestreo de, digamos, de toda la materia del examen, porque puede ser que uno
escoja 75 preguntas que a lo mejor hay muchas de unos temas, pocas de otros, o son muy fáciles o son muy difíciles, ¿vale? Pero si uno consigue hacer una buena selección de preguntas, esto sería, pues, digamos, lo que uno obtendría con un examen, digamos, bien diseñado, ¿no? Es decir, que si uno, por ejemplo, imaginaos, si vosotros ponéis un test a vuestros alumnos de 20 preguntas, ¿eh? Y lo hacen en media hora, pues a lo mejor puede ser que tú sobre la misma materia le pones hoy un tema y un alumno te saca un 4 y mañana te saca un 6 y al día siguiente te saca un 7 y al día siguiente te saca un 3. Es decir, estarían oscilando. Para que las cosas oscilen menos, uno tiene que medir mejor, ¿vale? Sí, sí, esto es, vamos, esto si queréis, podéis ver en YouTube, hay una conferencia que se titula algo así, como que demuestra, bueno, en inglés, ¿no? Está hecha, lo voy a escribir en el chat, a ver si el experto en esto, que le dieron el premio Nobel en educación médica, Van der Euten, y tiene un par de conferencias, ¿no? Este es un señor holandés. ¿Y qué es Van der Vleuten? Me parece que es así. ¿Qué es? Es así, es Van der Vleuten. Y bueno, habla de estas cosas, ¿no? Y que realmente, pues muchas veces nos creemos que evaluamos de una manera precisa y fiable y realmente no evaluamos de manera nada precisa y nada fiable, pero bueno, mientras no lo contrastemos, pues bueno, seguimos haciendo las cosas del modo habitual. Bien, bueno, con todas estas cosas que conseguimos en la presentación de la asignatura, pues motivar a los alumnos para que estudien en los primeros temas y entonces pues tenemos que utilizar otros trucos para mantener ese interés. Maneras de lograr esto. Bueno, pues una es, digamos, gamificar la meta. Aquí la meta sería el aprender y el desarrollar competencias, ¿vale? Otra sería gamificar el camino, ¿no? Es decir, si tú vas estudiando cada semana, te vamos a ir dando pequeños premios, ¿no? Toma tu décima o toma tus 6 centésimas por haber estudiado el tema de la siguiente semana. Luego, otro tercer elemento importante que motiva mucho es la proximidad social. Muchas veces cuando se pregunta a los alumnos, ¿no? Se les pregunta, ¿qué características tiene un buen profesor? ¿No? Pues muchas veces lo que dicen es que esté accesible, ¿vale? Y ese concepto de la accesibilidad, bueno, esto, claro, son estudios hechos con alumnos ingleses, ¿no? Eso es, en el lenguaje de la gamificación, tiene que ver con un concepto que es el de la proximidad social, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que los alumnos vean que esos profesores, pues, interaccionan de manera personal con los alumnos, que intentan aprenderse sus nombres, o al menos los nombres de los alumnos que participan más, y eso les anima bastante. Luego otro elemento es el construir comunidades de aprendizaje y esto ayuda mucho el que partes importantes de la asignatura sean de trabajo en equipo. Y si ese trabajo en equipo además es tutorizado, nosotros, por ejemplo, tenemos tutorías a lo mejor cada 2 semanas con los equipos de alumnos que las tenemos en seminarios a los que vamos 2 y a veces hasta 3 profesores para poder atender a los distintos grupos. Y de esa manera, digamos, se crea un buen ambiente de trabajo en equipo, les supervisa, les da feedback. En cierto modo, esas tutorías también son, en cierto modo, exámenes, evaluación formativa, ¿no? Evaluación formativa, oral. Y bueno, y de esa manera los alumnos pues trabajan bastante en estos proyectos, controlamos lo que hacen y de esa manera pues hacen las cosas mejor, ¿no? Y finalmente, el último elemento con el tema de la gamificación, pues es el incorporar actividades que resulten divertidas para los alumnos en clase, ¿no? Que se discutan datos clínicos, viñetas experimentales, los kits, ¿no? Los conjuntos de preguntas que responden con el móvil, todas estas cosas. Bien, con esto ya hemos acabado el primer punto y vamos a pasar un poquito a lo que es la parte un poquito de la teoría de la gamificación, pero bueno, lo voy a relacionar bastante con las asignaturas, ¿no?
Realmente la gamificación, en su acepción moderna, ¿no?, que viene de los países anglosajones, es la aplicación de los principios del diseño de videojuegos a contextos que no son de juego. Un contexto que no es de juego sería la educación, por ejemplo. Y la idea sería incorporar aquellos elementos, aquellas estrategias que por medio de las cuales los juegos consiguen estimular a los jugadores a jugar, aplicarlo en eso en otros contextos. Y la idea es lograr que los participantes se impliquen en esos contextos. Por ejemplo, en educación, que los estudiantes se impliquen en las asignaturas. Pero esto también se usa en otros contextos. Por ejemplo, en contextos de empresa, se utilizan contextos de fidelización de trabajadores, también de fidelización de clientes, ¿vale? Es decir, que ahora mismo la gamificación es una cosa que se está aplicando en muchos terrenos y aunque hay mucha gente lo confunde con usar juegos en educación, pues no es lo mismo, ¿vale? Gamificación no es lo mismo que jugar, salvo que usemos lo que se llaman juegos serios, ¿no?, que son juegos diseñados con el fin de aprender o de afianzar el aprendizaje, evaluar el aprendizaje. Por ejemplo, el utilizar todas estas apps de evaluación formativa, pues eso sí sería gamificación y también sería en cierto modo jugar porque se está compitiendo, se está haciendo una cosa divertida. También otro concepto parecido es el de juegos académicos, que serían aquellos juegos en los que ganan aquellos estudiantes que han aprendido más. Y como a los estudiantes les gusta ganar, pues entonces de manera indirecta podemos conseguir que por su deseo de ganar lleguen a esforzarse por aprender más, ¿no? Bien. La idea sería que lo que queremos es que los alumnos se enganchen a la asignatura, la perciban como atractiva, le dediquen más tiempo, hagan más cosas, ¿vale? Y para ello, lo que vamos a tener que hacer es incorporar a nuestra asignatura esos elementos que hemos dicho que pueden motivar a nuestros alumnos a hacer cosas, ¿vale? Y vamos a ver unos ejemplos de estas cosas, ¿no? Dentro de, bueno, todos conocéis o habéis oído hablar, por ejemplo, de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca. Eso tiene más o menos un correlato en gamificación con lo que se llama la gamificación profunda y la gamificación superficial de capa fina. La gamificación profunda explotaría la motivación intrínseca. Serían aquellos elementos de los juegos que intentan estimular la motivación intrínseca de los jugadores y lo suelen hacer por incentivos a largo plazo, ¿no? Porque el jugador quiere llegar, por ejemplo, a tener tal nivel y sabe que le va a costar un huevo o quiere llegar a acabar todo el juego, ¿no? Pues eso, digamos, le estamos estimulando con algo que está muy lejos, ¿no? Y el medio para conseguir eso es por medio de la narrativa, ¿no? Le tenemos que dar un rol a ese jugador, le tenemos que dar una misión y decirle, pues, que muy lejos en el futuro hay, digamos, un logro al cual llegará pues después de haberse esforzado mucho, ¿no? Ese es un tipo de gamificación. Luego habría otro tipo de gamificación, que es la que se llama la de capa fina o superficial, que ahora os explicaré. Tiene que ver, podríamos llamarla también de chapa y pintura, ¿vale? Es decir, que no afecta a la profundidad, ¿no?, de la motivación. Y básicamente sería equivalente o explotaría la motivación extrínseca, los incentivos a corto plazo, pues por ejemplo esto que te den, un ejemplo de esto sería la recompensa que te dan por estudiar de 0,06 puntos por estudiar un tema. Y bueno, y el medio es establecer sistemas, digamos, de competición por ganar puntos y recompensas. Y bueno, todos estos sistemas por los cuales damos puntos por hacer cosas de evaluación continua, realmente están utilizando este mecanismo. También las insignias, los tableros de puntuaciones o rankings, ¿vale? Y hemos mencionado otro tipo de estrategias que hemos hablado, esas estrategias de personalización y de creación de comunidad, que esas realmente se pueden aplicar en los dos tipos de gamificación. Es decir, por ejemplo, la personalización la podemos aplicar tanto a la hora de dar unos puntitos a corto plazo
como a la hora digamos, de motivar a una persona de manera intrínseca con objetivos que a esa persona le interesan a largo plazo. Es decir, hay esas estrategias que tienen que ver un poco con aspectos más sociales, ¿no? De personalización y de pertenencia a grupo, pues, digamos, se pueden aplicar en los dos niveles. Bueno, esto es para que entendáis la diferencia entre gamificación superficial. Una gamificación superficial o de chapa y pintura sería un coche tuneado, ¿no? Hemos hecho que tenga digamos, una apariencia bonita, atractiva, pero sigue siendo un 600, ¿vale? Es decir, su diseño, sus frenos, su motor, su suspensión, pues no van a ser los de un Mercedes Fórmula 1. Y entonces, pues bueno, siempre va a haber una diferencia entre una asignatura que hagamos, digamos, un sistema de gamificación profunda, que vayamos a la motivación intrínseca, que realmente pensemos en cómo pueden ejercitar nuestros alumnos las competencias que deben desarrollar. Y en ese caso, pues bueno, será una asignatura, pues, digamos, mucho mejor que una asignatura, digamos, tuneada, ¿no? Con gamificación de capa fina. Y bueno, esto se traduce también en maneras de motivar, ¿no? La gamificación profunda sería la que llega al corazón, ¿no? La que, por ejemplo, logramos que el alumno sienta que quiere desarrollar, por ejemplo, una serie de competencias, que quiere llegar a ser un profesional competente en un determinado perfil profesional y que por eso va a estar dispuesto a esforzarse, ¿vale? Aunque el premio no se lo vamos a dar nosotros. Va a ser posiblemente años después de que pase por nuestra asignatura, ¿no? Y esto pasa mucho por ser capaces de demostrar a nuestros alumnos el valor de uso, decíamos, valor de uso futuro, ¿vale? Lo que aprendas aquí te servirá en el futuro para... Y para esto tenemos que demostrarles situaciones reales, de aplicación real, en las que pueden ser útiles las cosas que están practicando con nosotros. Luego tendríamos el otro tipo de gamificación, la gamificación superficial, que no es tan noble, pero también es eficaz. Y básicamente ahí lo que vamos a hacer es, pues, por ejemplo, mejorar la apariencia de por ejemplo, crear materiales instructivos que sean más fáciles de entender, que sean más claros, que los alumnos nos digan cómo mola esto. Y bueno, y también el darles el otro tipo de valor, el valor de cambio, ¿no? El darles pequeñas recompensas. Si lo haces, esto te va a dar, pues eso, una bonificación, ¿vale? Y luego, aparte de esto, tenemos otros resortes gamificadores. Esto es una gráfica muy... No sé si habéis oído hablar de la idea de flujo en los juegos y en las actividades, ¿no? Que sería que cuando si a una persona, por ejemplo, le ponemos un reto demasiado difícil para su nivel de habilidades, pues el resultado va a ser la frustración, ¿no? Le vamos a pedir que haga algo que no es posible para él, con lo cual va a fracasar y desastre, ¿no? El otro extremo es lo que se llama, los anglosajones llaman el spoon feeding, ¿no? El dar la cucharita, ¿no? Como a los bebés, ¿no? Les das la papilla, ¿no? Ahí en una cucharita, ¿no? Entonces eso el problema que tiene es que es muy aburrido, ¿no? Entonces un poco la idea es que con estudiantes, digamos, cuando enseñamos a adultos, pues tenemos que conseguir mantenerlos, digamos, no en estas dos situaciones extremas de aburrimiento o de pedirles cosas imposibles, sino en una cosa que, digamos, que esté entre media, ¿no? Que lo que llaman el canal de la implicación o del flujo, ¿no? Y que básicamente la idea es que tenemos que ir ajustando, digamos, los retos a las habilidades de nuestros alumnos, ¿vale? Otras maneras es decir, es muy importante ajustar el nivel de desafío y el nivel de habilidad de los aprendices. Aquí tenéis un link a un sitio, a un blog sobre gamificación que está muy bien, de Andrzej Marcewski, y que, bueno, y que habla precisamente de este concepto. Pero bueno, hay otros resortes gamificadores. Por ejemplo, sabéis que normalmente los estudiantes aplican la ley del mínimo esfuerzo. Y bueno, la mayoría de las personas también. Si podemos hacer algo sin esforzarnos, pues ¿para qué nos vamos a esforzar más, no? Y sin embargo, esa ley, cuando nos divertimos, deja de actuar. Es decir, que si nosotros tenemos a unos alumnos en clase que logramos que se diviertan, pues van a
digamos, van a trabajar más de lo mínimo, porque como no se están dando cuenta, se están divirtiendo, no se dan cuenta de que están trabajando, pues al final van a hacer más cosas. Aquí tenéis también un link al vídeo ese de una escalera que le ponen unos sensores para que cuando pisas un escalón pues suene una nota de piano. Y entonces la escalera empieza a sonar como un piano y entonces la gente, en lugar de subir por la escalera mecánica, pues suben por la escalera, digamos, que hay que ir pisando, y de esa manera hacen ejercicio, queman calorías, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Y luego finalmente habría otro resorte para motivar, ¿no? Que es el contagio por emociones, y que esto, bueno, tendría que ver, antes hemos hablado de los aspectos sociales, ¿no? Pues si los docentes de alguna manera transmitimos por qué razones algo es importante, por qué es apasionante, pues podemos conseguir contagiar esas emociones a los alumnos. Y esto también se puede conseguir por medio de dinámicas de grupo, ¿no? Que arrastran a los individuos, ¿no? Pues por ejemplo, con lo de las comunidades de aprendizaje. Y bueno, aunque yo en algún momento llegué a tener una lista pues casi de 20 elementos de gamificación y tal, al final esto lo fui reduciendo y me quedé con los que son más, yo creo que son los más importantes, ¿no? Y que serían estos que tenemos. El primero sería la narrativa, ¿no? Que estimula la motivación intrínseca. Esto ahora os voy a poner unos ejemplos de actividades de motivación inicial que hacemos en nuestras asignaturas. Un sistema de pequeñas recompensas, como el que utilizamos para premiar a los alumnos que estudian los temas, ¿vale? También hacemos algo parecido, por ejemplo, con las tutorías de los trabajos de equipo. Y un sistema de proximidad social al profesor y de trabajo en equipo con los compañeros, ese sería el tercer elemento. Nosotros esto pues lo fomentamos haciendo que en cada asignatura haya actividades en equipo que suelen valer un 20% de la calificación. Esas actividades además están muy supervisadas con seminarios, lo que llamamos de tutorías sincrónicas, porque lo que hacemos es que en una hora cada profesor puede tener un par de tutorías de media hora con dos grupos distintos. Y de esta manera, por ejemplo, si en un grupo de seminario tenemos 4 grupos, pues yendo 2 profesores se les puede atender a los 4 grupos en una hora. Y si tenemos 6, pues tendrían que ir 3 profesores a hacerlo. Bueno, lo hemos hecho, se puede hacer. Y incluso al principio solo firmábamos uno en el aula cuando íbamos, pero cuando nos dieron el premio de innovación docente ya firmábamos los 2 o los 3 que fuéramos. Ya nos habían dado permiso. y bueno, los sistemas personalizados de respuesta, es decir, pues por ejemplo, estas cosas que había comentado, ¿no? Del responder a las dudas urgentes de los alumnos, también en las tutorías sincrónicas que hacemos en los seminarios, también ahí, aparte de que nosotros les pedimos a los alumnos que nos informen, nosotros también les resolvemos dudas y les ayudamos para, digamos, que den el siguiente paso en sus proyectos. Y el último elemento, pues lógicamente, el intentar crear actividades que sean interesantes y divertidas, pero que realmente supongan que los alumnos trabajen con los conceptos de la asignatura y ejerciten aquellas competencias que queremos fomentar. Vamos a empezar con el primer elemento, que como he comentado es muy importante, ¿no? Y era el elemento de narrativa, ¿no? Y de sentido de misión, de deseo de superación, ¿vale? Entonces, un poco la idea es que les tenemos que hacer reflexionar que ellos son estudiantes, pero digamos son estudiantes para transformarse en otra cosa, ¿no? Transformarse en graduados competentes. Y eso les va a exigir, pues, esforzarse, aprovechar oportunidades que se les van a ofrecer en distintas asignaturas. Y que en función de cómo aprendan y de cómo desarrollen sus competencias, pues sus perspectivas de futuro profesional van a ser muy distintas. Es decir, el premio no se lo vamos a dar nosotros, sino el premio se lo van a dar cuando les contraten, ¿vale? Porque, lógicamente, el mercado pues no escoge a los más incompetentes, sino a aquellos que han desarrollado más las competencias profesionales más relevantes para el empleador en ese perfil
profesional. Y esto un poco, esta idea se la mete, esto sería un poco, digamos, en abstracto. Yendo en concreto, por ejemplo, a nuestros estudiantes de biología, lo que les hacemos es un poquito reflexionar, vale, todos son estudiantes de biología, pero dentro de la biología, ahora lo vamos a ver, hay perfiles profesionales muy variados y entonces distintos alumnos pues aspiran a distintos perfiles. A unos les interesan unas cosas, a otros les interesan otras cosas, ¿vale? Eso, más o menos, los alumnos suelen tener una idea. También los hay que están desorientados. Y a lo mejor dicen, bueno, no, a mí me dejaron entrar en esta carrera, pero había puesto primero otra cosa, después otra y acabé en esta, bueno, no sé, de rebote. Bueno, hay alguno. Pero normalmente, y sobre todo en los últimos años, ya tienen una idea de qué es lo que les gustaría profesionalmente. Pero de lo que no tienen ni idea es de qué competencias se valoran en esos perfiles profesionales, ¿vale? Y entonces nosotros les proponemos un poquito el que indaguen sobre dónde pueden encontrar esa información. Luego nosotros al final les acabamos dando la solución, si no llegan a ella. En la siguiente clase pues ya les decimos, anda a iros a la NECA y buscar el libro blanco de biología y tal, y no sé qué. Y entonces, bueno, ahí es un libro, tiene un índice, pues ellos pueden encontrar cosas sobre los perfiles profesionales, sobre las competencias, y después de haber leído esas cosas, pues pueden hacer un autodiagnóstico, ¿no? Es decir, vale, de esas competencias que dicen que son importantes, ¿cuáles crees que tienes ya desarrolladas? ¿Cuáles crees que deberías desarrollar más? Entonces, ¿cuál es tu plan para desarrollar esas competencias, ¿no? Bueno, esto, pues, por ejemplo, es una cosa que por medio de un cuestionario, pues, se les pueden plantear preguntas reflexivas de este tipo, ¿no? Y os voy a mostrar un poquito, pues, esto sería del libro blanco del título de grado en biología, que está en la NECA, están todos los de cuando se hicieron las adaptaciones de los planes al espacio europeo, todos los grados que había entonces. Claro, si hay alguno de nueva creación, pues a lo mejor no hay libro blanco, pero todas las antiguas licenciaturas que se transformaron en grados tienen sus libros de grados, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes ahí algún apartado, ¿no? Sobre los perfiles profesionales, sobre las competencias transversales en los distintos perfiles profesionales. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, los perfiles profesionales en biología que no tienen nada que ver unos con otros. Tenemos profesional sanitario, de la investigación y el desarrollo, profesional de la industria, profesional agropecuario, profesional de medio ambiente, profesional de la información, la documentación y la divulgación, profesional del comercio y del marketing, profesional de la gestión y organización de las empresas y profesional docente. Bueno, veis que hay casi cada uno apunta para un lado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay alumnos que, bueno, pues tienen ciertas preferencias. Entonces, en función de eso, es una manera de llevarles a las competencias que más se valoran para esos tipos de perfiles, que realmente hay una serie de ellas que son las que más se valoran en todo. Pero bueno, tienen distintos rankings según el perfil. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que les entren en la cabeza la importancia de las competencias transversales, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, que nosotros, una de esas competencias, pues, por ejemplo, les planteamos, ¿no? Que qué tal se les da leer, entender y presentar artículos originales de investigación. Eso es algo que, bueno, fijaros, esto es una cita, ¿no? El primer encuentro de los estudiantes con un artículo técnico es como leer en un lenguaje extranjero y genera una ansiedad similar, ¿no? Y esto lo dice Henry White III, ¿no? Que es un profesor que utilizó una metodología, diseñó una metodología para utilizar artículos de investigación como problemas, ¿no? Y entonces, si esto es difícil para los alumnos estadounidenses o británicos o canadienses, pues a los que son de otros países cuya lengua materna no es el inglés, pues si a los anglosajones les provoca ansiedad, pues a los que no son anglosajones nos provoca mucha más ansiedad.
y hasta tal punto de que el exceso de dificultad pues nos desanima y no ejercitamos esto que es algo tan importante para el futuro profesional, por ejemplo, de los científicos. Pues si no sabéis leer artículos científicos, pues ¿qué haces en la ciencia, no? Y entonces, y sin embargo, muchas veces pues tenemos a los alumnos que les tenemos estudiando apuntes y libros y tal, pero no les llevamos ese tipo de... Y entonces, cuando ellos intentan leer algún artículo, pues no comprenden, no conocen, no tienen conocimientos, no tienen habilidades, no tienen recursos para afrontarlo, y nosotros lo que les proponemos es que les vamos a enseñar una metodología en nuestra asignatura para que, bueno, pues puedan entender artículos científicos y puedan transformarlos en presentaciones inteligibles, ¿no?, para audiencias, digamos, de compañeros, ¿no? Y bueno, este es el que había mencionado antes, el Henry White, ¿vale? Y a partir de esto nosotros utilizamos una metodología de aprendizaje basado en problemas que ya la publicamos en el 2006, hace 15 años. Y bueno, ya ha recibido desde entonces 76 citaciones, que no está mal, para un articulillo publicado en castellano. También sobre esto tenemos un libro de metodologías inductivas, lo que pasa que solo es una editorial que solo publica en libro electrónico, se llama Digital Test, y bueno, tenemos un libro sobre metodologías inductivas. Y bueno, también a nuestros alumnos les vendemos un poquito la importancia de la competencia para la gestión de la información experimental y bibliográfica y para la comunicación profesional en biología. Les mostramos este libro, ¿no?, que tiene un título muy sugerente, ¿no?, que se llama Ganando los juegos a los que los científicos juegan, y cuyo autor pues dice que no hay ningún logro más importante para tener éxito fuera del laboratorio, está hablando, claro, de los científicos, ¿no?, que la habilidad para hablar excelentemente en público. Y entonces, bueno, pues lo que les hacemos ver es que con una serie de actividades que les vamos a pedir que en equipo entiendan un artículo, que en equipo lo transformen en una presentación oral, tipo como si presentaran esos resultados como si fueran de ellos en un congreso, y bueno, y eso digamos, les va muy bien porque van a ejercitar, luego veremos, una serie de competencias. Otra cosa con la que nosotros les aportamos narrativa es con el tema, les pedimos que lean un articulillo que tiene un par de páginas que se titula No Pardon for Poor English in Science, y que, bueno, lo tiene publicado en la Universidad de Stanford desde hace muchos años, no sé, lo mismo 15 años. Y entonces, básicamente, lo que les pedimos que hagan un resumen y que digan qué sacan, ¿no?, de lo que dice ese artículo. Pero básicamente el artículo es muy claro, ¿no? El artículo básicamente lo que dice es que si uno no sabe leer, escribir, hablar y entender en inglés, pues no tiene nada que hacer en la ciencia, ¿no? Y entonces, pues bueno, les hacemos digamos, el afrontar ese hecho. Y les ponemos aquí el ejemplo de David Hume, que fue uno de los iniciadores, digamos, de la ilustración escocesa, ¿no? Que bueno, que hasta 1700 y pico los escoceses eran de los pueblos más pobres, subdesarrollados, aislacionistas, ignorantes de Europa, hasta que se incorporaron políticamente a Gran Bretaña y sus élites culturales impulsaron la enseñanza del inglés. Y eso provocó la ilustración escocesa, y eso fue la cuna de la revolución industrial, ¿no? Y eso, bueno, pues cambió incluso no solo Gran Bretaña, sino el mundo, ¿no? Y entonces un poco la idea que nosotros les queremos hacer ver es que si las regiones pues pueden cambiar su destino y pueden desarrollarse, pues las personas de una manera mucho más fácil, ¿no?, si se lo proponen. Y bueno, por ejemplo, esto es otra cosa que nosotros les enseñamos en relación a las asignaturas que les damos en inmunología, en biología y en biología sanitaria. Y entonces, aparte de competencias específicas de las asignaturas y de competencias transversales, que además estas son de las que están más valoradas en los perfiles profesionales que veíamos antes, ¿no? Pues también hay una competencia que se queda un poquito, que es la gran olvidada, que es esta, porque es una competencia que es específica de la biología,
pero transversal a las distintas asignaturas. Es decir, no es específica de ninguna asignatura, con lo cual en ningún sitio se da. Y esta competencia es el proceso de información en biología, ¿no? Y ese proceso de información incluiría proceso de información experimental y bibliográfica, y que se trata muy poquito en el grado, y entonces nosotros ese agujero que tiene el currículum pues lo intentamos rellenar con estas actividades de trabajo con artículos originales de investigación que les van a servir además para desarrollar una serie de competencias transversales, por ejemplo, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas, lengua extranjera inglés, uso de TICs en biología, comunicar información científica oralmente por escrito y por canales online, ¿vale? Y entonces, bueno, pues les hacemos, en lugar de decirles, os vamos a mandar que hagáis tal tipo de trabajo, nosotros lo que hacemos es decirles, bueno, vais a hacer tal tipo de trabajo porque se pretende que desarrolléis estas competencias, ¿no? Y bueno, esto es una valoración de los aprendizajes por los alumnos y bueno, veis que pues diversos aprendizajes, ¿no? Para la presentación oral, su preparación, la comprensión de artículos originales de investigación, el trabajar con bibliografía en inglés, buscar información en Internet, adquirir conocimiento de manera independiente, trabajo en equipo, aprender a aprender con autonomía, resolver dudas en tutorías, uso de TICs y softwares. Pues bueno, veis que a estas cosas ellos, los alumnos, después de la experiencia, les dan valores altos a esos aprendizajes. Algunos de ellos incluso veis que algunos son novedosos, otros ya no son tan novedosos. Por ejemplo, el uso de TICs y softwares, pues la novedad es baja, ¿no? Porque ya eso ellos ya lo tienen en los genes casi. Fijaros que también las cosas más nuevas son las cosas que les resultan más difíciles, ¿no? El tema de la presentación oral, su preparación, la comprensión de los artículos y el trabajar con bibliografía en inglés. Eso es lo que más difícil les parece. Y luego, el otro aspecto, si han disfrutado al hacer estas cosas, ¿no? Decíamos que en la gamificación era muy importante el pasarlo bien, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, en la presentación oral tienen una valoración muy alta, la preparación también, esto lo hacen en equipo, y bueno, lo que pasa es que evitamos que se lo dividan en partes, lo tienen que preparar todos todo, porque al final se sortea qué parte le toca presentar a cada alumno. Y ves que hay por aquí, por ejemplo, una serie de cosas que, bueno, que les dan, por ejemplo, muy importante, trabajo en equipo. Si pues vosotros hacéis un trabajo en equipo y los alumnos os dicen que el disfrute del trabajo en equipo ha sido muy alto, eso lo que quiere decir es que no ha habido parasitismo. Normalmente los alumnos no disfrutan del trabajo en equipo cuando no hay una vigilancia por parte de los docentes y entonces los parásitos campan y los que le echan jeta, digamos, tienen las de ganar en esos contextos. Y en ese caso, los alumnos te van a decir que no han disfrutado de la tarea, que que se han sentido robados o que han sufrido, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto también, que ves que al final pueden valorar los alumnos bueno, veis que en general disfrutan de casi todas las cosas, menos de la comprensión de los artículos, y el trabajar con bibliografía en inglés, eso no lo disfruto, pero bueno, eso es lo que significa, es que les cuesta, ¿no? Que les cuesta y que tienen que practicarlo más para que les cueste menos, ¿no? Y en cuanto al desarrollo de las competencias, pues en todo consideran que habían adquirido un alto desarrollo de competencia, menos con el trabajo con bibliografía en inglés, que lógicamente como eran, pues esto nosotros es una cosa que se la proponemos a ellos en tercero, pues a lo mejor todavía no lo han hecho eso en otras asignaturas, no han trabajado un artículo de investigación original en inglés completo, ¿no? Y vamos a ver, quedan 10 minutitos. Y un poco la idea también, nosotros les intentamos inspirar, por ejemplo, a nuestros alumnos, pues les intentamos mostrar direcciones en las que tienen a lo mejor posibilidades de desarrollo de éxito profesional, por ejemplo, en análisis de datos, que está ahora de moda, diseño de gráficos y entornos multimedia, comunicadores de resultados experimentales, medical writer, ¿no? Para lo cual tienen que aprender inglés científico y estadística. Bueno, quiero decir, cosas que a lo mejor algunas son extracurriculares. Y bueno, nos quedan 10 minutos. Voy a comentar un último ejercicio que nosotros a veces utilizamos. Es un ejercicio
que el autor original, que es John Biggs, este ejercicio se le planteaba a grupos de profesores para que reflexionaran un poco sobre qué podían hacer, ¿no? Sin embargo, yo este ejercicio lo empecé a aplicar con mis alumnos y funcionaba muy bien. Os voy a leer un poquito de qué va, ¿no? Y más o menos lo que ilustra pues son los distintos enfoques que tienen los alumnos ante su aprendizaje, ¿no? Y un poco podríamos hablar de los alumnos que tienen una motivación intrínseca y los que no la tienen, ¿no? ¿Vale? Y bueno, os lo voy a comentar. Tenemos dos estudiantes. Marta es una alumna que está interesada en sus estudios, le importa lo que estudia, viene a clase con la lección estudiada, pues se baja las diapositivas de la página web, se las lee y a partir del material que ha estudiado se formula preguntas cuya respuesta no encuentra en el material proporcionado. Esta alumna está haciendo el Flip Classroom sin necesidad de que se lo diga a su profesor, ¿no? En la clase pregunta esas preguntas a su profesor. Estudiantes como ella abordan su aprendizaje en profundidad, aprenden por sí mismos y necesitan poca ayuda para aprender el temario oficial. Sus profesores les facilitan respuestas a las preguntas que van más allá. Qué poquitos alumnos tenemos así. Bueno, y ahora observamos a otro alumno, a José Luis, que está en la universidad no por vocación o por deseo de sobresalir en una profesión, sino para obtener un título con el que ejercer esa profesión. Él va a clase sin tener ni idea de qué va y sin preguntas que responder. Él aborda su aprendizaje de un modo superficial, con el único objetivo del 5.0, dicen nota de ingeniero, ¿no? Es decir, que si apruebas, lo demás da igual. José Luis oye del profesor las mismas palabras que Marta, pero él solo se preocupa de tomar notas para poder estudiarlas cuando llegue el examen. Mientras José Luis toma notas e intenta memorizar, Marta está relacionando lo que dice el profesor con lo que ella ya sabe. Está comprendiendo otro nivel, a un nivel más profundo, en el que puede deducir aplicaciones e implicaciones de lo que el profesor comenta. Yo ahora os voy a hacer unas preguntas. ¿Pensáis que se puede ser como José Luis y aprobar asignaturas universitarias? ¿Y que eso puede ocurrir con cierta frecuencia? ¿Puede ocurrir con bastantes asignaturas? ¿Es una estrategia viable? Sí. Pues si eso ocurre, significa que no toda la culpa de que haya alumnos como José Luis es de ellos mismos, sino también de los profesores de esas asignaturas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, quiero decir que ante estas cosas muchas veces todos lo identificamos y decimos, sí, sí, esto es un problema. El que haya estos tipos de alumnos en la universidad, pues es un problema. Y dices, ya, pero ¿es toda la culpa de los alumnos? O a lo mejor también los docentes estamos haciendo que eso sea una estrategia viable. A lo mejor si en la mayoría de las asignaturas hiciéramos que eso no fuera viable, claro, tendríamos otros problemas, ¿no? Tendríamos una tasa de fracaso mucho más alto, pero bueno, a lo mejor a algunos les hacíamos cambiar, ¿no? Es decir, a lo mejor en lugar de irse, pues cambiaban y se tomaban las cosas de otra manera. Bueno, yo ahí lo dejo. La cuestión es que muchas veces el sistema de evaluación de las asignaturas, según mis alumnos me dicen a mí, no les hace rentable adoptar un enfoque profundo. Digamos, los sistemas de evaluación permiten que, digamos, que sea más rentable adoptar un enfoque superficial. ¿Vale? Eso es lo que a mí me han dicho alumnos de biología y de biología sanitaria al discutir estas cosas con ellos. Y bueno, yo este caso lo he usado y lo podéis usar con vuestros estudiantes y os cuento cómo lo uso yo. Después de leerles el y de comentar alguna cosa, ¿no? Les pedimos, a ver, después de haber discutido un poco sobre José Luis, sobre Marta, pues digo, a ver, venga, vamos a hacer un show of hands, vamos a levantar las manos. A ver, que levanten la mano aquellos que normalmente en la mayoría de las asignaturas hacen lo que a José Luis. Y les da miedo, no se atreven a levantarlo, no se atreven a hacerlo. Hasta que yo les levanto la mano, ¿no? Y digo, y entonces, al ver que yo levanto la mano, se van como animando, ¿no?
Y entonces yo a partir de ese momento que ya les tengo con la mano levantada, cojo y cuando están con la mano levantada, yo empiezo a decir, bueno, cuando yo empecé la carrera hacía lo que José Luis, pero si no hubiera cambiado a hacer lo que Marta y bajo mi mano de un modo así muy extensible y despacito, que se vea que la voy bajando como si fuera poco a poco, digo, pues ahora no sería vuestro profesor. Y en ese momento los alumnos deben aprender una lección que es muy importante, y es que esto es su decisión. Actuar como Marta o como José Luis no lo tenemos escrito en nuestros genes, son decisiones que podemos tomar, ¿no? Cada vez que afrontamos una asignatura, ¿no? Y un poco este tipo de reflexión yo creo que es importante en ese sentido. ¿Mm? Y, y bueno, fruto de la discusión de este caso con los alumnos, pues a veces hay alumnos que me han dicho, en algunas asignaturas soy como José Luis y en otras como Marta. Es decir, se adaptan a las condiciones. Incluso más de la mitad, por ejemplo, de los alumnos de biología declaran estar desmotivados para tomarse más en serio su aprendizaje, pero dicen estar dispuestos a trabajar más en condiciones que les motiven más. Y de hecho, dicen que en aquellas asignaturas en las que les enseñan mejor, en las que los profesores captan su interés, en los que los profesores se interesan por su aprendizaje, pues en esas asignaturas se las toman más en serio y se motivan más. Y yo creo que si nosotros reflexionamos y pensamos cuando éramos alumnos universitarios, pues nos daremos cuenta de que hubo algunos profesores que nos motivaron a trabajar más que otros, ¿no? Y que con esos profesores aprendimos más y ahora les recordamos como los mejores profesores que tuvimos, ¿no? Es decir, que en esto del tomarse las asignaturas más en serio, no solo depende del alumno, sino depende también de lo que hagan los profesores de esas asignaturas. Y por eso os lo cuento, porque creo que aunque no seamos la causa, ¿no?, de que los alumnos desmotivados actúen así, sí que podemos hacer algo para que eso cambie, ¿no? Y un poco la pregunta con la que tendríamos que quedarnos y que os planteo, aunque nos quedan realmente pues los 5 minutos que hemos quedado, que hemos empezado un poquito así de retraso, los 3 o 4 minutos, que en estos últimos 3 o 4 minutos que pensemos qué podría escribirme en el chat, qué pensáis que podría hacer un profesor de José Luis para hacerle cambiar y que adopte una actitud similar a la de Marta, por lo menos en su asignatura. ¿Qué pensáis que podríamos hacer? Os doy un minuto para que penséis. Podéis ir escribiendo en el chat y luego ya vais dando intro y ya van saliendo las cosas. Orientarles, trabajo constante, eso sería un poquito también ayudarles un poquito a dosificarlo. La cercanía es importante porque hemos dicho que eso motiva. El premiar esas cosas que queremos que hagan, el implicarnos también nosotros, el intentar motivarles, el darles feedback. Veis que hay bastantes cosas que podemos hacer, ¿vale? Hacerles darse cuenta de la repercusión que puede tener el aprender lo que se enseña en esa asignatura para su futuro, tutorizar más, y esto supone por revisar lo que hacen y darles feedback, ¿no? Enseñarles la carta del alumno del 10, ¿eh? Cambiar la evaluación, vamos a ver, yo creo que el cambiar la evaluación, yo creo que la evaluación es la herramienta con el mayor poder que tenemos para condicionar el comportamiento de los alumnos. En cierto modo, el bonificar el estudio preparatorio es hacer un cambio en la evaluación que va a impulsar a tus alumnos a hacer el estudio preparatorio. Pero supongo que al decir cambiar la evaluación te refieres a otras cosas, ¿no? A evaluar otras cosas, a evaluar de otra manera, ¿vale? Entonces, yo creo, sí, por ejemplo, no sé si conocéis las teorías de John Biggs, que era el autor de este caso. Os recomiendo ese autor, John Biggs, tiene un libro que se llama Calidad del aprendizaje universitario y que lo escribió en inglés, pero está traducido al castellano
y está publicado por la editorial Narcea, ¿vale? Tiene una colección de libros sobre temas universitarios que se llama Colección Universitaria, ¿vale? Os lo pongo aquí en el chat. Y el autor es John Biggs. Y este autor hablaba de lo importante que era el alinear la evaluación con lo que queremos que aprendan nuestros alumnos. Y él habla de evaluación alineada y desalineada. Imaginaros, un profesor dice, yo quiero que mis alumnos aprendan a aplicar esto en los conocimientos de esta asignatura en situaciones reales. Ese sería lo que desea que aprendan. Pero luego en sus exámenes no evalúa eso, sino que evalúa, por ejemplo, si se saben o no se saben de memoria, pues conocimientos básicos de esa asignatura. ¿Qué es lo que van a hacer los alumnos? O por lo menos los alumnos que solo vayan a por el aprobado. Pues se van a dedicar a aprender eso que se evalúa. Pero si eso que se evalúa no es realmente lo que el profesor quiere que aprendan, sus alumnos no van a aprender eso que el profesor quiere que aprendan. Van a aprender aquello con lo que se saca un 5 en el examen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de diseñar nuestros sistemas de evaluación para que realmente midan si los alumnos han aprendido lo que queremos que aprendan. ¿Vale? Sí, por eso os pedí yo en el principio de estas propuestas, estas propuestas de aula invertida, os comenté lo importante que era bueno, veo que, a ver, esto es tan largo, a ver, bueno, que tenemos por aquí de más. Bueno. Oye, Manuel, ¿por qué no nos lo cuentas oralmente? Que esto tiene muchos renglones. A ver, sí, lo que pasa es que habrá gente esperando para ya la segunda venga, sesión. Venga, 2 minutos, Sí. cuéntanos. A ver, vamos a ver, os cuento un poco y muy rápidamente, porque es que luego está la siguiente sesión de exposiciones. Sí, que vamos, yo creo no te preocupes. que se está hablando mucho en el ámbito de Además, la a ti te toca el primero. No, yo ya expuse ayer. Sí, esto ya lo hablamos ayer. Vale. Os decía que se está centrando mucho todo en la interacción que tú eres Manuel. Sí. Y no estamos reparando en aspectos estructurales que son muy importantes y que nosotros ya llevamos tiempo analizando, ¿no? Sí. Bueno, pues trabajo en equipo. ¿cuánto organizamos un equipo de trabajo? 2, 3, 4 alumnos. ¿Qué pasa en una asignatura? Vosotros os ha pasado en inmunología, ¿no? Que estáis hasta 3 o 4 profesores. ¿Cuántos alumnos tienes en un aula? Nosotros medimos, tienes 15, tienes 25, tienes más de 60. Estamos viendo que en los grupos pequeños pues la motivación se maneja de otra persona. Esas cosas no están en nuestras manos, ¿no? Bueno, hay cosas que no, El profesor Iturrioz antes lo ha comentado, además es que se ve su perfil de ingeniería, corregirme si me equivoco, pero él decía, vale, ¿y cómo medimos la motivación? Y bueno, pues las explicaciones que has dado ha sido, bueno, pues ver si el alumno está enganchado o no enganchado, si hace las lecturas previas, etcétera, pero bueno, todo eso no es todo. Yo le dejo al profesor Iturrioz, que le he visto ese punto de interés, y a ti también, Alfredo, y a los que estén interesados, este enlace, el artículo es gratuito, lo tenemos en Open Access, por si queréis utilizar esa herramienta que está en inglés, en castellano y también en euskera. Simplemente quería aportar eso, no consumo más tiempo, ¿vale? Vale, pues mira, te da las gracias Juan Ignacio, o sea que copio esto, me lo llevo al navegador y a ver si lo he hecho bien. Bien, he llegado al artículo del o sea que funciona perfectamente lo que has comentado. Vale. Si copiáis el link que está en el chat y lo pegáis en el navegador, podéis acceder al cuestionario. Sí. Bien, bueno, yo aquí la verdad sí que da una perspectiva un poco muy de asignatura, muy reduccionista, cuando la realidad pues las cosas pues son están en otros contextos más grandes. Pero bueno, entonces, además, al que sí que le toca es a Iturrioz, le toca exponer en la sesión de ingenierías. Bueno, ya os doy, si queréis comentar alguna cosa, pero ya a los que
a los que ya han acabado, digamos, los que no son de ingenierías o no se van a quedar a la sesión de puesta en común de ingenierías y de ciencias de la salud, medicina y enfermería, pues digamos ya sí, si os queréis ir a hacer otras cosas, pues os podéis ir. ¿Alguien quiere comentar? Voy a parar esta grabación y vamos a empezar